Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Alhamdulillah, acabamos de rezar aquí el Fajr en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y estoy haciendo esta transmisión para compartirles. Ayer, alhamdulillah, algo bonito que nos pasó fue de que nos recibió el Sheikh Hudayfi, Hafidahullah. Este Sheikh es el imam de aquí de la mezquita del profeta y nos dijo unas cosas muy bonitas. ¿Sí? Nos habló de la importancia de cómo llevar el Islam en nuestros países, pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala pues que nos ayudara, ¿no? Estoy acomodando aquí la... Okay. Le dijimos que nos diera algunos consejos, ¿sí? Entonces el Sheikh, mashallah, prestó mucha atención a nosotros, a lo que le decíamos, y mashallah, estaba etiquetando, hermanos, para que pudieran ver la transmisión. Ya le comentábamos acerca de la situación del Islam, cómo es en América Latina, y lo primero que nos aconsejó es tener paciencia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era profeta cuando Allah en el Corán le reveló Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ¿sí? Lee en el nombre de tu Señor quien ha creado. Cuando se reveló esa aya, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía la situación o tenía el grado de profeta, pero después cuando se revela la primera sura del Corán, dice ya ayyuhal muddathir, o tú que te arropas, kun fa'andir, wa li rabbika fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujisa fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Sí, o tú que te arropas, levántate, ¿no? Y advierte y di Allahu Akbar, o sea, eleva a tu Señor y se purifica tus ropas, aléjate del shirk y ten paciencia con tu Señor. Entonces Allah lo primero que le ordena al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es tener paciencia, y porque esa fue la primera sura que se revela después de las ayas de Iqra al-Muddathir. Y cuando Allah le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que pase a invitar, ¿sí?, a su Señor a la da'wah, le dijo: debes de tener paciencia. El Sheikh Hudayfi nos decía que la paciencia que debemos de tener, la primera es en aguantar todos los problemas que pasan al ser musulmán en los países donde el Islam no existe. ¿Sí? Le dice Allah en el Corán, en la sura del arropado, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sí?, que tenga paciencia. ¿Sí? Se no des tratando de recibir más. Y con tu Señor sé paciencia con los juicios de tu Señor. ¿Y cuáles son los juicios de tu Señor? El Islam. Que tengas paciencia con todo lo que conlleva el ser musulmán. Tengas paciencia con todo lo que lleva ser musulmán. Entonces nosotros en nuestros países, con todas las dificultades que tenemos que tener paciencia con llevar el Islam en nuestros países, con tener paciencia con los juicios de Allah subhanahu wa ta'ala que nos pide que hagamos, tener paciencia en dejar lo que es haram, tener paciencia en hacer las cosas que son buenas,
y nos decía que tenemos que tener 3 cosas. Dijo, deben de tener ikhlas, sinceridad, deben de tener tawakkul, confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, tawakkul wa yakin, y certeza de que la palabra de Allah es verdadera. Decía, los incrédulos de Quraysh, qué peor incrédulos que Quraysh, decía los incrédulos con los que se enfrentó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y algo muy bonito que nos dijo, subhanallah, que esas palabras se me van a quedar en el corazón. Dijo, los incrédulos quieren acabar con la luz del Islam, y eso es querer como tapar el sol, la luz del sol. El Islam es como el sol, nadie lo puede tapar, nadie puede acabar con su luz, nadie puede... el sol es algo que se ve, que nadie lo puede ocultar. Y entonces, subhanallah, dice, el Islam es así, por más que quieran que no se vea lo bonito que es el Islam no, es más que el sol, más brillante que el sol, y no van a, no se puede apagar esa luz tan bonita que tiene de invitar a las cosas buenas del Islam. Habló el Sheikh de la importancia de que los musulmanes tengan un lugar para rezar, la mezquita. Decía, si no hay gente que en sus países done para una mezquita, que compre un terreno grande, una sola persona, pues júntense entre gente de poquito en poquito, que cada quien venda algo, que done algo que tenga poco, que lo done, que lo venda, y si son muchos, aunque sea de poco en poco, eso que es poquito, después va a ser bastante. Dijo, es importante que los musulmanes se reúnan para el Juma, para las oraciones, que son las 5 oraciones, y para el Eidain. Están tapando el área donde yo estoy porque van a abrir el espacio para las mujeres, inshallah. Entonces ahorita tal vez me tenga que cambiar. Dijo, a las bodas, ¿sí? Los lugares donde los musulmanes tienen reuniones, que se inviten los unos a los otros a las casas. Es importante. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al llegar a Medina, que fue la mezquita. Entonces, el que haya un lugar de reunión, un lugar de oración, donde se adora a Allah subhanahu wa ta'ala, es súper importante. Y si no importa que si alguien no tiene dinero, un lugar pequeño, desde ahí se puede empezar. Pero dijo algo muy importante, uno debe ser optimista y uno se debe de esforzar. Y con lo que yo les decía, la sinceridad, el tawakkul y el yakin. La sinceridad, la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y la certeza. Como vieron en esta clase, puse que les iba a hablar un poquito de la purificación del alma. Y la purificación del alma, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán jura por la importancia de la purificación del alma 11 veces. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán jura 11 veces por la purificación del alma. ¿Y en qué sura jura 11 veces por la purificación del alma? En sura Shams. Wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. ¿Sí? Allah en el Corán dice, por el sol, su resplandor, por la luna que se ve, que pone lo que es el sol, o sea, como que lo refleja, ¿sí? Dice, cuando el día sale la luz del día, dice, por la noche cuando se hace oscura, por el cielo, por lo que hay en el cielo, por la tierra y lo vasto que hay en ella, dice, por el alma y su armonía, dice que en verdad tiene la perversidad, ¿sí? Y la piedad.
dice por el alma, o sea, la jura por el alma, dice, tendrá victoria quien la purifique y tendrá perdición quien la deje a sus pasiones. Alá en el Corán jura 11 veces por la purificación del alma. Hermanos y hermanas, ¿qué es la purificación del alma? La purificación del alma son dos asuntos muy importantes. Acostumbrar a nuestro ser, a nuestra alma, el primero, a odiar lo que Alá odia, alejarse de lo que Alá y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que nos alejáramos. Alá subhanahu wa ta'ala odia la maldad, odia la opresión, odia el politeísmo, alejarse de eso. Y el segundo asunto es amar lo que Alá ama. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos invitó a hacer. Entonces, eso es lo que consiste en la purificación del alma. ¿Y cuáles son los caminos que se nos enseña a los musulmanes para la purificación del alma? El primero es, sin duda alguna, el más importante de todos, es el tawhid, el monoteísmo. El monoteísmo es lo más importante para la purificación del alma, porque el monoteísmo es lo que va a hacer que una persona cambie realmente. Y eso, la prueba es cuánta gente al entrar al Islam y dice ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, cambia su vida totalmente. Que antes hacía cosas malas, que antes su vida estaba en el mal, al entrar al Islam cambia su vida totalmente. Entonces el tawhid es lo más importante y no es algo mínimo. En el Corán nos enseña Allah subhanahu wa ta'ala, como el profeta Ibrahim alayhi salam dijo, wajnumni wa bunayya na'budu al-asnam, dijo, aléjame a mí y a mi hijo de adorar los ídolos. Entonces, si el profeta pedía que Allah subhanahu wa ta'ala lo alejara de adorar los ídolos del politeísmo, es por la importancia que tiene el tawhid. Lo segundo es el Corán. El Corán tiene tres asuntos muy importantes. El primero, el Corán no solamente es leerlo, saber leer el Corán, no es leer letras, ¿sí? Uno tiene que leer el Corán, sí, es importante leer el Corán, pero no es lo más importante leer las letras del Corán por leerlas. El Corán son tres asuntos: leerlo, reflexionarlo y obrar con él. Decían los salaf, cuánta gente hay que lee el Corán y el Corán lo maldice. ¿Por qué? Porque no obra con lo que dice el Corán. Alá en el Corán dice que fueron maldecidos la gente de Israel con la lengua de Jesús y David. ¿Por qué? Porque no prohibían el mal, ¿sí?, que la gente hacía. Entonces la gente que lee el Corán y ve que Alá maldijo a esa gente y no se aleja de los hechos que Alá dice en el Corán, que fueron maldecidos, Audu Billah, nos refugiamos en Alá de ello, es una calamidad. No reflexionar lo que dice. Los sahabas decían, no aprendíamos 10 ayas y no pasábamos otras 10 más sin saber qué significaban, que era lo que Allah subhanahu wa ta'ala quería de ellas. Entonces lo último es obrar con el Corán, y qué mejor que ejemplo que lo que dijo Aisha radhiyallahu anha, que decía cuáles eran los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam, y dijo, es el Corán. El Corán, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en persona, sus modales eran el Corán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él obraba con el Corán. Entonces el Corán es leerlo, reflexionarlo y obrar con él, que es lo más importante. Porque estas religiones no solamente de saber, el verdadero conocimiento es obrar con ese conocimiento. Si uno sabe, si uno conoce, pero si no obra uno con él, no vale, no sirve, no es un conocimiento verdadero. Y una persona no es sabia hasta que obre con el conocimiento. El tercer asunto que nos invita el Islam a ello es, fíjense en las amistades que tienen, con quiénes se juntan, hermanos, eso es súper importante. Vean las amistades, a qué es a lo que los invitan, de qué es las cosas que hablan, y uno va a estar con la religión de su amigo. Entonces tengan importancia con quiénes se juntan, con quiénes andan. Les voy a dar 4 principios para la purificación del alma,
para los hermanos que se acaban de unir, dije, la purificación del alma consiste en dos cosas: amar lo que Alá ama, incitar a tu alma a que ame lo que Alá ama y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam invitó a ello, y detestar lo que Alá detesta, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibió. De estos 4 principios que les voy a dar acerca de la purificación del alma, el primero es el dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo: quien deja algo por Allah, Alá le dará algo mejor. Quien deja algo por Allah, Alá le dará algo mejor. Cada asunto que tú te alejes de ello, Alá, si es haram, aunque te guste, aunque sepas que tal vez vas a ganar con él, si te alejas de ello, Allah subhanahu wa ta'ala te va a dar algo mejor. ¿Sí? Si dejas algo por Allah, Allah te lo cambiará por algo mejor. Aunque tú no lo conozcas, aunque tú no sepas por qué pasa esa situación, si tú te esfuerzas, Allah subhanahu wa ta'ala te dará algo mejor. El siguiente asunto es trata a la gente como quieres que tu Señor te trate a ti. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama". Me voy a cambiar, hermanos, porque van a abrir aquí para que pasen las mujeres al Rauda, que es un pedazo del paraíso aquí en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces voy a cambiar la cámara, pero vamos a seguir hablando, inshallah. Estamos hablando acerca de la importancia. La primera aya era de que el profeta Muhammad, bueno, el primer principio para la purificación del alma es que van a abrir aquí para que pasen las mujeres, para que saluden al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces esta área, yo me vine a una área que estaba vacía para que le dan la oportunidad a que las mujeres pasen a saludar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No el perdón, al Rauda, también que recen en el lugar que se considera, si uno reza aquí, es como rezar en el paraíso. Inshallah, les voy a hacer una transmisión acerca de las cosas que hay aquí en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bien, vamos a continuar con los principios que les estoy diciendo. Les dije, si trata a la gente, ¿sí?, como quieres que tu Señor te trate a ti. Estamos hablando de principios para la purificación del alma. Trata a la gente como quieres que Alá te trate a ti. Es decir, si quieres tener la misericordia de tu Señor, sí, trata a la gente con bondad. Y les dije el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dijo: los misericordiosos tendrán misericordia del misericordioso. Sean misericordiosos con aquellos que están en la tierra, y aquel que está en el cielo será misericordioso con ustedes. Entonces, trata a la gente como quieres que Allah te trate a ti. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él sonreía a los demás, decía: el que tú des una sonrisa a la gente es caridad. La gente que estuvo con el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no había ocasiones sin que yo volteara a ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y él me sonriera. Sí, uno de sus siervos dijo: yo estuve 10 años, más de 10 años sirviendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nunca me dijo o ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? Y él era el sirviente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, trata a la gente como quieres que Allah te trate a ti. Ese es el segundo principio. El primero es: quien deja algo por Allah, Allah le dará algo mejor. Lo segundo, trata a los demás como quieres que Allah te trate a ti. El tercer principio para la purificación del alma es que sepas que Allah, a aquella persona que quiera cometer algo haram, algo que está prohibido, algo que es malo, Allah le dará lo contrario de aquello que busca, por aquello que tuvo la intención de hacer el haram, lo contrario a lo que desea.
porque es a lo que se refiere esta aya, de que si tú quieres hacer algo malo para sentirte bien, si tú quieres hacer algo malo porque crees que eso es bueno para ti, debes de saber que vas a recibir algo peor. Porque quien hace algo malo, Allah en el Corán dice: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Si aquella persona que es avara, que se siente autosuficiente y niega la verdad, Allah le hará fácil la dificultad. Entonces no creas que cuando tú vas a hacer algo que es haram, algo que está prohibido, y crees que eso te va a hacer bien, Allah te va a dar algo peor. Y esa es una señal mala para que sea algo peor. El cuarto principio es de que Allah subhanahu wa ta'ala trata a la gente que quiere ser bien diferente a como la gente piensa de ellos, que les va a ir por esa buena obra que haga. ¿Qué quiere decir? De que Allah te va a tratar diferente a como la gente piensa de ti por las cosas buenas que hagas. ¿Qué es lo que pasa cuando das caridad? La gente te dice: te estás acabando tu dinero, no gastes, porque estás disminuyendo tus riquezas, estás disminuyendo tus bienes. Y no, Allah subhanahu wa ta'ala te va a dar más por eso que estás gastando. Sí, el hermano Hisham de España mandó Barakallahu fik Hisham un dicho de Ibn Qayyim muy bonito que dice: aquel que da sadaqa está en más necesidad del que la recibe. O sea, cuando uno da caridad, el que da la caridad está en más necesidad del que la recibe. O sea, el que da sadaqa, no creas que tú estás ayudando a alguien. Si das caridad, no creas que estás ayudando a alguien. Al dar caridad te ayudas a ti mismo por esa obra, y esperando que Allah subhanahu wa ta'ala te ayude. Entonces, cuando tú eres humilde, cuando no eres soberbio, ¿qué es lo que pasa con la gente que es humilde? Muchos dicen: no te dejes, no, tú debes de sobresalir frente a los demás. Sí, pero no con orgullo. Y la humildad no la enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces la gente cree que cuando alguien es humilde es algo malo, pero Allah eleva a aquella gente que es humilde, aquella gente que no es soberbia. Allah te va a tratar diferente a como la gente piensa de ti cuando haces el bien. ¿Sí? Entonces, lo último que les quiero decir es de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía súplica a Allah para que purificara su alma. ¿Sí? Allah decía: purifica nuestra alma y danos la devoción. Anta khayru ma zakkaha, tú eres el mejor, o tú eres el único quien puede purificarla. ¿Sí? Entonces, tú eres el mauli, tú eres el protector que nos cuida. ¿Sí? Y el waliyuha wa maulaha, tú eres el único que nos podemos entregar para que purifiques nuestra alma. Entonces le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que purifique nuestras almas, que purifique nuestros corazones, que mantenga nuestros corazones en la religión, que nos dé paciencia para soportar todo lo que conlleva. ¿Sí? El hacer cosas buenas necesita de paciencia, el alejarse de las cosas malas necesita de paciencia, el que tú cumplas con los juicios de tu Señor necesita de paciencia, el permanecer en la religión, por lo que dirá tu familia, por todo lo que conlleva, necesita de paciencia. Entonces le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que purifique nuestra alma, que no desvíe nuestros corazones después de haberlos guiado. Ciertamente Él es el misericordioso, el compasivo, y que la paz y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sean con su profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.